Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana, que nos permita en esta mañana traer una palabra de vida para tu vida, una palabra que nos haga entender nuestro corazón y decirle a nuestro Padre Celestial que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento para esta mañana y todos los días, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que en su amor, en su paciencia, en su bondad, se apiade de nosotros, hermano, porque Él es el que abre el entendimiento. También dice la Escritura que Él es el que, hermano, Él pone el querer como el hacer. Él es el que realmente nos abre los ojos en todo este camino. Realmente es el que nos lleva a entender los propósitos, a hacer su voluntad. Gracias al Señor nuestro Dios, tenemos la oportunidad, hermano, que poder entender las cosas. Dice la Escritura que solamente a los hijos se les abrió el conocimiento del reino de Dios, a quien Él quiera dárselo. La sabiduría y el conocimiento de Dios es un espíritu. Hermanos, lo dice en el libro de Isaías 11, versículo 1, 2. Habla que espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de temor, espíritu de inteligencia, de poder. Ese espíritu, hermano, espíritu de Jehová. Son 7 espíritus que reposan en la mente de Cristo, que debe de reposar en nuestra vida. Si algo debe de haber en nuestra vida es pedirle a Dios entendimiento. Por eso en esta mañana pide: Padre del cielo, dame entendimiento para entender tu palabra, que va a ser tu voluntad. Dile gracias, Dios, porque el anhelo de mi corazón es agradarte. En esta mañana, pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de vida, una palabra de bendición para nosotros en esta mañana. Algo bajo mi corazón, hermano, de poder hablarles la importancia de poner a Dios en primer lugar. Bendiciones, hermana Rodríguez Canul, Dios les bendiga. Saludos, hermana. Hermano, hablarles un poquito sobre la importancia de poner en primer lugar a Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide que nosotros le demos a Él? Entreguemos como primer lugar en nuestra vida. La Escritura nos enseña que los fariseos tenían la actitud de todos los días, cada vez que iban al templo, cada vez que se reunían. Tenían como prioridad, dice, sentarse en los primeros lugares. Le gustaba, hermano, los primeros asientos. Le gustaba, hermano, los primeros lugares. Dice en Mateo 23, 6. Hermano, dice, y hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha su filactería, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, en que los hombres los llamen rabí. Dice que amaban los primeros asientos, amaban los primeros lugares, amaban los primeros, en los lugares de honor. Les gustaba, hermano. Mucho se ha confundido esto ha confundido a mucho creyente. Desafortunadamente, hay gente que cree que el evangelio es de fama, es de honores, es de glorias. En parte lo es, pero dice que estos aman primeramente las filanterías. Amaban ser que aparentaran ser hombres de mucha búsqueda, que, hermano, dice que tendían los flecos de sus mantos, o sea, se veían gente muy espiritual. Amaban los primeros asientos de las cenas, se sentían muy importantes. Dice, y las primeras sillas de las sinagogas. Les gustaba, hermano, que en todos ellos fueran sentirse los primeros, sentirse privilegiados, sentirse muy importantes. Ciertamente el pueblo es importante. Ciertamente somos un privilegio a ser llamados al camino de Cristo. Ciertamente esa es una bendición para nosotros, haber sido escogidos. Eso es, indiscutiblemente lo es. Pero no es lo que Dios quería de nosotros. También dice la Escritura en el libro de Lucas 14, versículo 18, cuando fueres convidado por algunas a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él
y viniendo el que te convidó a ti y él te diga, da a este y este lugar, dice, entonces comienza con vergüenza a ocupar el último lugar. Qué tremendo. Que no nos acostumbremos, hermano, a tomar el lugar que le corresponde a otro. Qué tremendo es que haya una iglesia, haya un creyente, haya una casa, que hermano, que te ha acostumbrado a ser el primero. Que se acostumbre en todo en la iglesia, que ellos sean los primeros. Que cuando te conviden en una casa sean los primeros. También en el libro de las epístolas de Juan 3, de Juan dice 1:9, yo he escrito a la iglesia, pero de otro fe, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces hay gente que le gusta tener el primer lugar en su vida, hay gente que le gusta tener primer lugar en su casa, y hay gente que le gusta tener primer lugar en una congregación. Hay congregaciones que no le dan el lugar a Cristo, hay casas que no le dan lugar a Cristo, y hay personas en su vida propia no le dan el lugar a Cristo. A Dios hay que darle el primer lugar, a Cristo hay que darle el primer lugar. Dice que ellos no le daban a Dios el primer lugar, les gustaba ser el primero. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que vivimos en un tiempo de gran abandono en el camino del Señor y de gran menosprecio hacia Él y a su evangelio. Siendo la mayoría, hermano, la Escritura dice que buscarán el camino de la perdición. Pocos son los que hallarán el camino de la puerta angosta. La Escritura dice, hermano, que mucho cristiano, mucha gente del mundo que le gusta ser tratado, hermano, en primer lugar, y, hermano, dice aquí, y poner en segundo lugar, poner en el último lugar a Dios en su vida. Por eso en esta mañana, proponte en tu corazón poner a Cristo en primer lugar. Proponte en tu corazón poner a Dios en primer lugar en tu casa. En la congregación ponerlo a Él en primer lugar. Porque si no, dice que hay gente que está acostumbrada a ponerlo de último. Entonces, cada día en nuestra vida, por eso el propósito, vuelvo a repetir, hermano, siempre estaré repitiendo esto, que el propósito de este programa es caminar con Cristo, es porque el evangelio, hermano, o sea, lo que yo entiendo, he entendido, y por eso estamos aquí, que el evangelio, hermanos, es la vida diaria. El culto, el verdadero culto a Dios es, hermano, la vida diaria. Por eso culto no significa, hermano, culto no significa reunirnos en una iglesia, cantar y danzar. No, culto significa fiesta. Significa, de hecho la palabra culto significa día en el hebreo. Eso significa culto, un día dedicado, un día festivo, un día de estar de gozoso, de alegría. Entonces podemos decir entonces que el verdadero culto es una vida diaria. El verdadero culto es aquel que se vive cada mañana, cada día, a toda hora, en todo lugar, estando Cristo. Por eso siempre le damos fiesta que significa alegrar el corazón del Padre. Eso realmente es el culto. Ese realmente es el evangelio. A la iglesia vamos a sacar cuentas. A la iglesia vamos a sacar, por eso la Biblia nos enseña, hermano, que el verdadero culto no empieza en la iglesia. El verdadero culto empieza en casa. Eso lo dicen en 1 Timoteo 3. Dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Cristo? El verdadero evangelio empieza en casa. El verdadero culto, la verdadera aplicación de la palabra, hermano, es en casa. Es en nuestra vida diaria. Primeramente, vida diaria. Segundamente es la casa. Y tercero es el culto, el lugar donde nos reunimos. Pero es que hay que poner en primer lugar a Dios, sí. En primer lugar es hacer lo que Dios nos manda. Eso es primer lugar. Porque a veces nosotros, hermanos, en la iglesia podemos hacer una cosa, pero en la casa y en la calle somos otra cosa.
Y se nos olvida de que, o a mucha gente cree que solo Cristo está, hermano, en cuatro paredes. Y Él dijo, yo no habito. Yo no habito en manos hechos, en templo hecho por manos de hombre. Y entonces, ¿dónde habita Él? La Escritura dice que somos nosotros. Él hizo morada en nosotros. Por lo tanto, Él habita en nuestro corazón. ¿A dónde le damos nosotros culto a Dios? Todos los días. ¿En el templo? No, en el templo no. En el templo no. En nuestra vida diaria, en nuestro corazón. Por eso nosotros tenemos que darle en primer lugar, poner en primer lugar a Dios, al Cristo, al Espíritu Santo, primeramente en nuestra vida, segundo en nuestra casa, tercero en la congregación. Y en nuestra vida diaria andamos en la calle. Andamos en la calle, andamos por todos lados, con nuestras amistades, por nuestra gente donde nos reunimos, donde nadie nos ve. Por eso estamos viviendo tiempos de gran menosprecio hacia Dios. Hoy estamos viviendo tiempos, hermanos, de gran menosprecio hacia el Padre, hacia el Evangelio. Vuelvo a repetirle, hermano, la mayoría de los cristianos, la mayoría, porque eso dice la Escritura, el mundo, hermano, Dios será tratado, Dios será puesto en el último lugar de sus vidas. Cada día, hermano, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que realmente son hijos de Dios, su primera mañana es poner a Dios en primer lugar. Nosotros ponemos en primer lugar a Dios por medio de Cristo, porque Cristo es el que se nos lleva al Padre. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Llevando una vida conforme a lo que Él mandó. Hermano, viviendo como nosotros. No se nos debe de olvidar que no solamente porque el Hijo de Dios tiene varias etapas, depende en el lugar donde estemos o el lugar donde esté Cristo. La Escritura nos enseña, hermano, que Cristo en la iglesia es el gran rey, es el gran rey. Por eso cuando Él entró a Jerusalén, hermano, entró como el rey. Hosana al rey, hosana al rey, hosana aquel que viene en el nombre del Señor, en nombre de Dios, en nombre del Padre. Entró como rey. Entonces, ¿cómo debe de entrar en nosotros nuestra vida como rey? Debe de entrar como Él debe de entrar en nuestra vida como el primero, como el primero. Debe de entrar Él como el primero. Por eso, hermano, como dice aquella canción, ¿verdad, hermano? Permíteme. La importancia entonces de poner en primer lugar a Dios en nuestra vida. Importancia de, hermano, como dice aquel cántico, ¿verdad? Por eso tenemos que entender entonces que cada mañana, cada día tenemos que darle a Dios lo mejor. Cada mañana debemos de despertarnos, ser agradecidos con el Señor, de ponerlo en primer lugar. Es una bendición, querido hermano. Es una bendición poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Así es.
Es una bendición tener eso, hermano, que cada mañana nuestra vida debe ser de gratitud. Desde que nos despertemos, hermano, nuestra vida debe de ser decirle: Señor, tú eres el primer lugar. Porque aquí dice que habían hombres que cada mañana les gustaba ser el primero. Les gustaba ser el primero en su casa. Les gustaba ser el primero en su vida. Les gustaba ser los primeros en la congregación. Qué tremendo que haga esto en este tiempo. Por eso sí, mire, hermano, si Cristo no es Rey en nuestra vida todos los días, es en vano lo que hacemos. El Evangelio no sirve. Ese no es el Evangelio. Ese no es realmente el Evangelio. Realmente el Evangelio es poner a Cristo en primer lugar. Ese es el fin de la iglesia de Cristo, hermano, porque por estas causas la Escritura dice que hay quienes creen que el Evangelio, hermano, es levantarnos: Padre, y dame una bendición. Quiero que me bendigas. Quiero que me prosperes, que esta mañana me vaya bien, que esta mañana tenga yo ser feliz, que esta mañana, Señor, buscaban los lugares de honor, que esta mañana me honren, que esta mañana me den aplausos, que esta mañana en la iglesia reconozca mi esfuerzo, que en esta mañana en el trabajo, porque soy tu hijo, porque soy tu hija. En esta mañana bendíceme porque todos los hijos de Dios tienen que ser bendecidos. No, hermano. Yo no veo que eso diga la Escritura. La Escritura dice, hermano, en Marcos, que buscad primeramente. Bendiciones, Alberto. Saludos. Me da gusto saludarte. Guadalupe Gaona, Dios les bendiga. Lorena Díaz, allá en Palizada. La hermana Coral, allá se encuentra, allá por del otro lado del mundo, creo. Quién sabe por dónde anda, pero Dios le bendiga. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que el Espíritu Santo, ¿verdad?, les guíe a toda verdad. Que la presencia de Dios sea el motor de nuestra vida. Por eso, hermano, dice en el libro de Marcos la importancia de poner en primer lugar al Señor. Dice: buscar primeramente, desde que nos despertemos. Dice en el libro de Mateos, en el libro 6, capítulo 6, versículo 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, hermano, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, cada mañana al despertar, cada mañana tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Lo que debemos de poner primeramente en nuestra vida, hermano, es el reino de Dios. Porque dice que hay quienes, hermano, les gustaba ser el primero. Les gustaba ser el primero en sus vidas. Por eso, hermano, ¿qué significa ser el primero? Siempre piensan en ellos. Siempre piensa: Señor, una bendición. Señor, que esta mañana me vaya bien. Que esta mañana yo esto. Que en esta mañana yo esto. Que esta mañana gane dinero. Que esta mañana, sí, está bien, hermano. Es parte de eso. Pero la Escritura dice que lo primero era el reino de Dios. Y dice: por así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces cada día, hermanos, trae un bien, trae un mal. Bendiciones a los hermanos en Pérez de González, en Alabama. Saludos, hermanos, Dios les bendiga. Entonces, hermanos, la Escritura nos enseña la importancia. El Señor dijo algo. Dice: cada día trae su propio afán. Cada mañana trae su propio afán. Dios quiere bendecirte. El propósito de la obediencia es la bendición, es la prosperidad. Pero la Escritura dice que lo primero que debe de prosperar en nuestra vida es el alma. Sean prosperados en el alma. Cuando yo veo, hermano, que lo primero
Dios nos quiere ayudar, pero mi Señor Jesús, hermano, dijo que era lo más importante cada mañana. ¿Cuál es lo más importante del Evangelio? Lo más importante del Evangelio, hermano, no es ser llenos de bendiciones. Lo más importante del Evangelio en este bendito camino cada día, hermano, no es que Dios te bendiga, sino aquí veo yo que lo que el Señor dijo, que cada mañana buscar el reino de Dios. Y Él dijo que cada mañana, hermano, no busquemos nosotros, porque dice aquí, porque los gentiles, dicen el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles, la gente que no conoce a Dios, busca estas cosas. Pero dice aquí porque ellos no ponían en primer lugar a Dios, no buscaban al Cristo, no buscaban a Dios en su vida. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Que debe de buscar, poner en primer lugar a Dios en su vida. Entonces quiere decir, hermano, que el que busca primero, el que se levanta primero buscando una necesidad en su vida, un bien, una prosperidad, una bendición cada mañana. Este se pone en primer lugar. Primero yo, Señor, primero a mí bendíceme y luego te alabo. ¿Cuánta gente lo he escuchado yo, no? Yo lo he escuchado, hermano. Si tú me ayudas en esto, yo lo sigo. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí de propia boca, hermano? Es que Dios no me cumplió. Es que a Dios lo pedí y no me dio. Y por eso me alejé. Yo no quiero nada con Dios. Yo por eso no voy, porque Dios no cumple. ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? He visto gente que odia a Dios, tiene un coraje a Dios, porque no lo ayudó cuando más lo necesitaba. Es que vi morir a mi madre, vi morir a mi padre, y yo le pedí y no lo sanó. Una vez me tocó, hermano, orar por una hermanita que ya estaba grande de edad. Una de las cosas que a mí el Señor me mostró en un sueño, que ella iba a morir. Fui y se los dije a los hijos que ella iba a morir. Lo único que logré es que me agarraran coraje, porque les dije que iba a morir. Porque se supone que la oración de un pastor era para que hiciera milagro, no para que lo matara. Pero a mí el Señor me dijo que ella iba a morir. Pues se molestaron conmigo. Trajeron otros pastores, hermano, otra gente que dicen que los usaba Dios en milagros, en sanidades, en resucitar de muertos. Y por más que oraron, no sucedió. Siempre sí murió. Pero me agarraron coraje. ¿Cuánta gente está esperando que uno le diga lo mejor cuando la voluntad de Dios es otra? ¿Por qué, hermano? Porque acá dice algo que piensan que primero lo que yo te pida, primero yo, si no, no te alabo, si no, no te adoro, si no, no te sigo. Si tú no cumples esto, es que Dios no es capaz de darme de comer, no es capaz, como dijeron los israelitas en el desierto. ¿Será Dios capaz de poner mesa en el desierto? Cuando más prueba estoy pasando, cuando más necesidad estoy pasando, Señor, ¿por qué no me ayudas? Dice que Dios les cumplió el deseo. Otra versión dice que Dios les cumplió el capricho. Y murieron a causa de sus deseos. Ellos no buscaban a Dios. Dice que, y es interesante, dice que por no ponerlo en primer lugar, la gente se volvió infiel. En el Salmo 78, dice en el versículo, dice por cuanto no habían creído, en el versículo 22, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y él les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano del cielo y le trajo con poder el viento del sur, les hizo llover carne como polvo, como arenas del mar, aves que vuelan, les hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, no habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida de su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios
Dice, hermano, e hizo morir a lo más robusto de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por lo tanto, consumió sus días en vanidad y en sus años en tribulación, y los hizo morir. Entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo de su redentor. Se acordaban. Dice, por cuanto el hombre, quiere decir que el hombre que no pone en primer lugar a Dios, convierte sus días en tribulación y convierte sus días en aflicción, en vanidad. Todo lo que hace es vano, no le trae ningún provecho para su alma. Dice que convirtieron sus vidas en tribulación, en maldición. Les vino maldición sobre su vida. Hay hombres, hermanos, padres de familia que no ponen en primer lugar a Dios. Le están trayendo maldición, le están trayendo escasez a su familia, le están cayendo desastres a su familia, cuando no se pone en primer lugar a Él. Aún dice la Escritura lo que dice, hermano, que estos hombres iban al culto. Los fariseos iban al culto, pero no por un culto un hombre iba a ser bendecido, no porque iban al culto a la familia iba a ser bendecido, porque dice, porque les gustaba a ellos tomar los primeros lugares, ser los primeros. Entonces, la bendición no cae por ir a un culto, porque dice que ellos tomaban, hermano, los primeros lugares. El lugar de honor, ellos los tomaban. Les gustaba el respeto, les gustaba el honor. O sea que siempre ellos ponían primero yo y después de último los demás, primero yo, después de último Dios. No tenían como prioridad a Dios en su vida. Y dice aquí, hermano, que aún pecaban. Cada día Dios les enviaba el maná, cada Dios, y ellos preferían la carne. Ellos aquí preferían la carne. Dice, no le daban crédito a lo que Dios hacía. No le daban decir, es Dios quien hace esto primero. Dios los bendecía. Y en lugar de darle el honor, darle la gloria a nuestro Padre Celestial, ellos decían, es que nosotros somos pueblo de Dios. A nosotros Dios primero nos debe de bendecir. Si quiere que le adoremos. Señor, no puedo ir porque hoy no tengo que comer, tengo que trabajar. Si no, ¿cómo voy a ir? Y dice que Dios les enviaba la bendición, les enviaba trabajo, les daba provisión. Y cuando ya habían comido, se habían saciado, dijeron ellos, se olvidaban de Dios. Otra vez no iban. ¿A cuánta gente Dios lo está bendiciendo? Les está yendo bien después de no tener un peso, ahí está el dinero. Después de no tener un trabajo, ahí está el trabajo. Después de estar enfermo, Dios lo sana. Y hay gente que está enferma y dice, Señor, cuando yo sane, me voy a entregar a ti. Cuando yo sane, Señor, te voy a dar el primer lugar. Voy a ir a la iglesia. Y lo primero que hacen es no ir o abandonar el camino. ¿Cómo se le llama a eso? No solamente se llama ingratitud, sino que en sus vidas, hermano, Dios no era el primer lugar. No era el primer lugar porque están creyendo de que a Dios se le usa, a Cristo se le usa. Solamente te uso para un milagro, solo te uso para una necesidad, solo te uso para primero yo y primero yo. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Porque el Señor muestra, hermano, cuál es el primer lugar de nuestra vida cada mañana. No era llenarnos de bienes, porque los fariseos tenían eso, dice que eran ávaros, les gustaba hablar de dinero, les gustaba hablar de prosperidad, les gustaba ver que todo esté bien, de buena ropa, de buen carro, de dinero, de buena comida, de la paz, del gozo. Decir, oh, en Dios todo me está yendo bien. En Dios, cómo Dios me está hablando, cómo Dios me está usando. Eso no es el evangelio. Eso es parte del evangelio, pero no es el evangelio. Jesús dijo cuál era la cosa más importante de nuestra vida diaria como hijos de Dios. Él dijo, hermano, que lo más importante no eran los bienes. Por eso él dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes.
Nuestra vida como cristianos, hermano, no consistía en los bienes. Él lo dijo muy claro. Fíjese, dice la Escritura, hermano, la bendita, bendita palabra, porque eso es rico, hermano. Dice que aquellos ricos, ¿verdad, hermanos? Dice que les gustaba mucho los bienes, les gustaba mucho el tener dinero, les gustaba mucho preocuparse, porque cuando eran hijos de Dios, hermano, había que disfrutar porque Dios los ama. El propósito de Dios es que Dios te bendiga en esta mañana y que todo lo que pidas Dios te los va a conceder, y que todo lo que pidas, ciertamente, hermano, pues es la bendición de Dios. Pero la Escritura dice que lo demás vendrá por añadidura. Primero es el reino. Primero es el reino. Primero es el reino. Por eso dice en el libro de Lucas 12, versículo 15, y le dijo: mirad, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en la abundancia que posee. No consiste en lo terreno, no consiste en lo material, no consiste en llevar a una vida de bienestar. No consiste, ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. El Señor lo especificó que no era eso. Él dijo, hermano, que el Evangelio consistía en el libro de Lucas 9:23, sino que Él dijo que lo más importante del reino de Dios, lo más importante del reino de Dios era morir. Era morir. El reino de Dios consiste, ¿quieres poner en primer lugar a Dios? No le pidas bienes. Pídele morir. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar la vida la perderá, y todo el que pierda la vida por causa de mí, éste la salvará. Al rico le decía, hermano, ven, sígueme. Y el Señor dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes, ni en la abundancia que tiene, en todo lo que posee, no era. Sino que la vida del hombre consistía, dice, en morir cada día. En morir cada día. ¿Qué es lo que debemos de? ¿Quieres poner en primer lugar a Dios? Toma tu cruz y sigue al Señor. Eso significa que tienes que morir. Es importante decir que ninguno de los discípulos fue a la cruz. Todos aquellos que agarraron su cruz no fueron a la cruz. Literalmente no fueron a la cruz, porque mi Señor Jesús es el que tenía que ir a la cruz por morir por los pecados de cada uno de nosotros. Pero Él dijo que hay otra forma de morir. No murieron ahí porque solo Cristo debía de morir. Solo Cristo soportó los dolores, solo Cristo soportó lo duro, hermano, de llevar sobre nosotros nuestros pecados, nuestras acusaciones, hermano, para que tú y yo hoy seamos salvos, tengamos la oportunidad. Pero eso no representa que porque Cristo murió en la cruz, nosotros no debemos de morir. De otra manera, hermano, no seríamos salvos, porque el único que fue santo, perfecto, justo, sin engaño, fue Él. Por esa razón no podíamos nosotros morir en la cruz. Pero la Escritura dice, hermano, que si una de las cosas que si nosotros debemos de participar juntamente con Él en la cruz fue a través del bautismo. Del bautismo. Nosotros, lo que Jesús estaba diciendo, hermano, que el que tome su cruz y me siga ese día tiene que morir para vivir la nueva vida. Por eso, hermano, realmente nadie puede morir si no experimenta la nueva vida. Ser cristiano es una nueva vida. Ser evangélico es una nueva vida. Seguir a Cristo es una nueva vida. Ser de Dios es una nueva vida. Pero para experimentar la nueva vida que Dios nos da cada día, porque acá dice que en el libro leemos de Mateo 6,
hermano, dice que cada día trae su propio afán. Y para poder vivir una vida diferente cada día, se necesita morir. ¿Cómo vamos a ver diferente cada día? Vamos a ver que las cosas son diferentes cada día. Es morir. Por eso en Efesios dice, hermano, que tenemos que tomar la armadura, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, porque dice que cada día debemos de morir. ¿Por qué razón debemos de morir? Porque dice que llegará el día malo. El día malo, hermano. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice en Efesios 6:13, por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado estar firme. Tomemos entonces, hermano, dice, la verdad, que es el escudo de la justicia, el calzado de los pies, el evangelio de la paz, la fe, el yelmo, la palabra, la espada. Nos enseña por qué, porque cada día trae su propio afán, cada día la escritura, hermano, nos enseña que cada día hay que pelear nuestra bendición. Porque hay un día donde los enemigos se levantan, todos los días los enemigos se levantan, hermano, a pelear para que tú y yo nos vaya mal. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace que a nosotros nos vaya mal? Tan sencillo. Por eso mismo aquí, hermano, cuando el Señor le empieza a decir a los discípulos, aquí en el libro de Mateo mismo, antes del reino, Mateo 6, versículo 10, cuando los discípulos le dijeron a mi Señor Jesús, enséñanos a orar, Él les dijo así, dice, vosotros pues oráis al Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdona nuestras deudas y también nosotros perdonas a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. ¿Qué está diciendo aquí? Líbranos. No nos metas en tentación. Líbranos de todo mal. Por eso en esta mañana pídele al Padre ser librado de toda tentación, ser librado de toda maldad, ser librado de todo pecado. Dice, porque en esto consiste, que dice, hermano, el reino. El reino de Dios consiste en no pecar, en no caer en tentación. El reino de Dios consiste, hermano, en no caer en la maldad. Porque el diablo, si algo que va a hacer para que tú no seas bendecido, tú y yo no seamos bendecidos, tú y yo no seamos prosperados, para que no nos vaya bien, para que todas las cosas nos salgan mal, es que caigamos en tentación, caigamos en pecado, caigamos en rebelión, caigamos en desobediencia, caigamos en desorden. Ese día es un día malo. Ese día no va a haber bendición. Ese día las cosas te van a salir mal. Por eso la Escritura dice, mas busca primeramente al reino de Dios y estas cosas serán añadidas. No te afanes en el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Entonces, ¿por qué dijo mi Señor Jesús, tome tu cruz cada día y sígueme? Porque la cruz vence el pecado. La cruz vence la carne. La cruz dice que a través de la cruz Cristo venció los principados y potestades. Tome su cruz. Tienes que estar diciendo, tienes que morir cada día. Tienes que morir cada día. Poner en primer lugar significa poner en primer lugar a Cristo, primero en primer lugar a Dios, significa morir a la carne. Significa morir a la carne. Significa morir al yo. Significa morir a los pensamientos, al viejo hombre. Por eso dice en Romanos, ¿qué diremos pues? 6 versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Quiere decir que no se puede vivir la vida de Cristo, no se puede vivir, ser seguidores de Cristo si primero no morimos al pecado. ¿Cómo pues viviremos? ¿Cómo pues que perversaremos? Dice, muertos al pecado. Tenemos que morir al pecado. Número 1, al pecado. Segundo, dice, hermano, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces quiere decir que no basta haber creído en Cristo, sino también, hermano, es importante ser bautizado. ¿Cuánto creyente hoy en día no ha sido bautizado? Pregúntate si esta mañana ya fuiste bautizados, a la manera como lo hizo Juan el Bautista, bautismo de agua. Como lo hizo mi Señor Juan el Bautista, hermano, con nuestro Señor Jesús, para perdón de pecados. No como un rito, porque hay iglesias donde te tienen que bautizar para que puedas pertenecer a una iglesia, para que puedas pertenecer a una congregación, porque si no, no te bautizan. Por eso mucha gente no se sale, porque aquí me bautizaron, y piensan que el sello de una distinción de una congregación es que te bautices en este lugar y le perteneces a ellos. No, ningún ser humano, ningún creyente le pertenece a ninguna denominación, ni tampoco le pertenece a ningún pastor, ninguno. Nosotros le pertenecemos a Cristo, somos de Cristo. Es que aquí te bautizaste, es que aquí hiciste, les llaman en muchos lugares los padres espirituales, que porque Él te hizo el acto de fe, Él es tu padre espiritual, por lo tanto no lo debes de abandonar porque Él va a vigilar tu vida. No. No, hermano. O en muchas iglesias tienes que traer cartas de recomendación, pedir tu carta de recomendación, si no, no te van a aceptar en ningún lado. Tampoco eso es bíblico. Porque la Escritura dice que nosotros somos cartas abiertas. No necesitas ninguna carta de recomendación para que te recomienden, hermano, porque te saliste de una iglesia. Y porque todavía tu nombre está escrito en el libro que ellos tienen, está escrito aquí, porque aquí te bautizaste, tú eres miembro de aquí. Aunque te vayas de otra iglesia, tú eres miembro de aquí. No, hermano, todos somos de Cristo. Porque las denominaciones, ninguna denominación salva. Ninguna, querido hermano. Dice que nuestra salvación es por fe, por haber creído en Jesús como nuestro Salvador. Ninguna denominación salva, ningún pastor salva. Todos le pertenecemos a Cristo. Por eso todo aquel que cree en Él será salvo. No dice que el que cree en una denominación. Todos, hermano, un día desaparecerá. Las denominaciones, por la Escritura dice que seremos una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un mismo Espíritu. Por eso las iglesias un día se darán cuenta de que somos hijos de un mismo Padre. Hoy están cegados, hermanos, por la división. El diablo los ha engañado de que cree que somos diferentes. No, somos hijos de un mismo Padre. Por eso creo yo, hermano, que la importancia de que acá nos enseña de que fuimos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Entonces es necesario bautizarse, como lo que dice en Juan 3, versículo 5, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino. O sea que hay gente que no se ha bautizado literalmente. No ha habido un cambio de vida en su vida. ¿Por qué? Porque hay cambios de vida. Porque el cambio de vida es por poner en primer lugar a Cristo. La Escritura nos enseña aquí, hermano, que era para poner en primer lugar a Cristo cada día, es morir al yo, es morir a la carne, es morir al viejo hombre. Eso es poner en primer lugar a Dios. Pero cuando nosotros ponemos en primer lugar nuestra vida, necesito dinero, necesito trabajo, necesito esto, necesito de esto. Es como el hijo que todo el tiempo vive pidiéndole al padre, dame. Pero nosotros tenemos que dar algo al Padre. Por eso dice
Hermano, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo haremos en el día de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no servimos al pecado ahora, servimos a Cristo. Servimos a Cristo. Dice que entonces la manera de servir a Cristo es crucificando nuestra naturaleza, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Tenemos una nueva vida. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto a Él murió, fíjese, mas cuando Él murió el pecado, dice, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, dice, mas en cuanto vive, para Dios vive. Fíjese, hermano, la Escritura nos enseña claramente la importancia de morir en Cristo. Ya no reina el pecado sobre nosotros, estamos muertos al pecado. ¿Cómo, hermanos? Si nosotros tomamos entonces el Evangelio cada día. ¿Quieres poner en primer lugar a Dios? Lo primero en primer lugar es morir cada día. Ahora tenemos que morir para poder estar en Cristo. Tenemos que morir para estar en Cristo. Por eso dice en 2 de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas. ¿Cómo podemos vivir nosotros, experimentar la vida cristiana? ¿Cómo podemos vivir nosotros realmente siendo evangélicos, realmente siguiendo seguidores de Cristo, si lo primero que tenemos que hacer es que Cristo ya murió por mí y por eso ya no hay necesidad de morir? No, Él murió por nosotros en la cruz, por eso ningún discípulo murió en la cruz literalmente, porque no podíamos ir ahí, pero Él dijo que sí teníamos que morir cada día. Él murió una vez para siempre, pero nosotros tenemos que morir cada día. Poner en primer lugar a Dios, poner en primer lugar a Cristo, es morir a la carne. Porque los fariseos o los hombres religiosos dicen que les gustaba ser los primeros en todo y de último Dios. El hombre que quiera morir primeramente de experimentar la nueva vida, ser cristiano, ser realmente un seguidor de Cristo, ser realmente de Cristo un hijo de Dios, lo primero que tiene que hacer cada día es morir a la carne, es dejar de pecar. Esto fue lo que dice la bendita palabra de nosotros, que debemos de morir juntamente con Él, hermano, crucificando la carne, crucificando el pecado, crucificando los deseos. La Escritura dice que de esta manera glorificamos al Padre. Nuestra mejor alabanza es morir. Nuestra mejor alabanza es darle la gloria, es a través de darle muerte a la carne. Al hombre que se preocupa, morir primeramente a la carne, es aquel que pone en primer lugar a Dios y lo demás. Todo lo que necesite ese hijo, esa hija, le vendrá por añadidura. Por eso cada día tenemos que estar, hermano, viviendo en arrepentimiento cada día. El hombre que vive en arrepentimiento, que vive limpiando su vida, hermano, es aquel que pone en primer lugar a Dios. Pone en primer lugar a Dios. Por eso en el libro de Juan 21, versículo 17, le digo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció que le dijese por la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo:
apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías a donde ibas, donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevaría a donde no querrás. Querías. Esto dijo dando a entender que con su muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Volviendo Pedro le dio el que seguía discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena le había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, mira hermano, ¿con qué muerte? Dice, con esto daba a entender con qué muerte había de glorificar al Padre. ¿Qué le estaba diciendo mi Señor Jesús a los discípulos? Síganme. Síganme. Y ustedes verán con cómo se glorifica al Padre, cómo se exalta al Padre, cómo se pone a Dios en primer lugar, cómo se pone al Padre en primer lugar. Y Él les dijo, con mi muerte voy a glorificar al Padre. Con mi muerte voy a poner en primer lugar a Dios. Con mi vida, con mi muerte, con mi entrega a Él voy a poner en primer lugar a Dios. El Evangelio no fue hecho, hermano, para hacer rico al creyente, para que le vaya bien al creyente, para que viva como rey el creyente, para que no le falte nada. Ese no es el Evangelio. El verdadero Evangelio fue hecho para morir al yo, para la carne. Seguir a Cristo, hermano, no es ser cristiano. Seguir a Cristo es morir cada día al pecado, a la desobediencia, a la rebelión, a la maldad, al amor a lo terreno, a los deleites. Ese es el bendito Evangelio. Eso es lo que enseña el bendito Evangelio, a morir cada día. Por eso dice que los fariseos tenían esa costumbre. Primero yo, de último yo y siempre yo. En mi casa yo mando. En mi casa yo soy la autoridad. En mi casa se hace lo que yo diga. En la iglesia los hombres mandan. Ya no hay arrepentimiento. Ya no hay libertad. Ahora Cristo ya tiene que llegar a sentarse y no llegar a predicar. Ahora hay que darle gusto a la gente. Hay que hacerlo sentir bien a la gente, hay que darle diversión a la gente, porque eso es el primero yo. Porque Dios quiere que cantemos, que comamos, que hagamos fiesta, que hagamos días festivos, que hagamos lo mejor. Mañana es día, hermano, día del amor y la amistad. A ver cuánta gente cristiana va a deleitarse en eso. ¿Usted cree que Dios, hermano, quiere un día de fiesta de la amistad? Un día de Cupido, un día, porque la palabra culto significa día festivo. ¿Usted cree que a Dios, hermano, va a compartir su gloria, su alabanza, su culto con un día festivo, que es un culto dedicado a un Dios? ¿Usted qué cree? ¿Dios mandó a hacer eso? Porque primero ellos y después Dios, bien, gracias. Porque primero es el arrepentimiento, primero hay que sacar el pecado, primero hay que sacar toda desobediencia, primero hay que sacar todo desorden para que Él pueda venir y bendecir nuestra vida. Hay gente que no saca el pecado, hay gente que está metiendo el pecado, hay gente que está metiendo al mundo, está metiendo todo lo que a Dios no le agrada. Y hermano, y todavía así, dice en el Salmo 78, se olvidaron de Dios, le reclamaban a Dios, y si no me doy la espalda, dice, y usted ve ese Salmo 78, dice que se volvieron infieles, le dieron la espalda a Dios. Ahí iba Dios atrás de ellos, buscándolos y haciéndolos regresar, pero no se vayan, porque los amaba, porque no quería destruirlos. Así está hoy un pueblo, hermano, pidiendo otras cosas, buscando a Dios, porque son cristianos. Como no le da Dios lo que ellos quieren, se van. Ahí va el Padre a buscarlos, ahí va el Espíritu Santo a buscarlos, a traerlos de nuevo. Porque los bendijo tanto, los sanó, los libró, le hizo tantas cosas. ¿Y qué hizo este hijo, hermano ingrato? Se fue. ¿Acaso no pasó con el hijo pródigo? ¿Cómo lo recibió el Padre aún todavía con los brazos extendidos? Lo besó, lo cambió, le dio todo lo que tenía.
Porque si no me das lo que yo quiero, me voy. Si no me cumples esto, me voy. Si nos haces esto, si no, esa gente que está en las iglesias, el día que les digan que eso no es agradable a Dios, no los vas a volver a ver. No los van a volver a ver. Dígale que eso no es agradable a Dios y no los vas a volver a ver. Te van a decir aquí en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia son unos amargados, en esta iglesia no se divierte, en esta iglesia no hacen esto, en esta iglesia no hacen... No, hermano. Y llenaron sus vidas de aflicciones, ayunó, Dios les envió tribulación y angustia, vanidades a su vida, y se acordaron de que tienen un Dios todopoderoso. Se acordaron. Por no poner en primer lugar a Dios, llevaron maldición a su casa, llevaron tribulación, enfermedades, trajeron ruinas, llevaron a su casa, por no poner en primer lugar a Dios. Que les gusta poner en primer lugar su vida antes que Dios. Hermano, Cristo mandó que cada día tomemos tu cruz, y su cruz significa morir cada día. Eso es lo que realmente enseña el Evangelio. Que le demos muerte a la carne, que les demos muerte al pecado. Ese creyente no le va a faltar nada. Lo que enseña, hermano, lo que enseña la bendita palabra para aquellos que siguen a Cristo, para que aquellos que quieren llegar al Padre, no es asistir a una iglesia, no es cantar, no es servir, no es cantar, no es sentarse a escuchar una prédica, sino a llevar a una vida consagrada y obediencia a las Escrituras. Porque ser cristiano cualquiera puede ser, pero un discípulo no. Por eso yo creo, hermano, que no todo discípulo es cristiano, ni todo cristiano es discípulo. Cualquiera que quiera poner en primer lugar a Dios en su vida, tendrá que dar su vida. Y la única manera de dar nuestra vida es morir cada día. A la carne, a los deseos, al viejo hombre, a la concupiscencia. El que muere cada día experimenta ¿qué? Una vida nueva. Porque ha nacido de nuevo y nueva criatura es. El que muere cada día, hoy voy a morir a esta área, hoy voy a quitar de esta área en mi vida, hoy voy a eliminar esto en mi vida, voy a luchar por quitar esto en mi vida, está experimentando una nueva vida, está viviendo en el reino, porque solamente con la cruz, muerte en la cruz, se vence a los principados y potestades. Solamente en la cruz se vence a la carne. Solamente en la cruz se vence al yo. Solamente en la cruz se vence a todo lo que amamos. La Escritura dice en Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndolos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Oh Dios. Por eso dice que en otro tiempo éramos así. Practicábamos eso. Hermano, nosotros tenemos que morir a todas las cosas. Morir a las cosas, dejar de practicarlas. Y nos va a lavar Dios, hermano. Quiere decir que quitará de nosotros toda vida pasada. Lavamiento significa quitar de nosotros toda vida pasada. A Dios hay que darle lo mejor. A Dios hay que darle lo mejor. ¿Qué es lo mejor de nosotros? Entregar nuestra vida, rendir nuestra vida. Darle lo mejor a Dios, hermano, mira, ¿qué fue lo mejor que el Padre recibió del Cristo? Su muerte. Su vida es su muerte. Morir al yo, morir al pecado. Por eso en esta mañana dale lo mejor a Dios. ¿Qué es lo mejor? Abandona el pecado, hermano. Pon en orden tu vida. Lo mejor que puedes hacer todos los días es apartarte del pecado.
Es lo mejor que puedes poner, darle lo mejor a Dios es poner orden en tu vida, darle muerte a la carne. Eso es poner en primer lugar a Dios. A esto se le llama poner en primer lugar a Dios. Darle muerte al pecado, para que vivas una vida diaria, para que seas bendecido cada día. No te levantes y decir, Señor, primero yo, a mí dame de comer primero, a mí dame vestido, a mí dame dinero, a mí dame felicidad, y si veo que, entonces te sigo. No, Dios dijo, no, a mí me das primero. A mí me das primero tu obediencia, tu fidelidad, tu amor. Como le dijo Dios a Abraham, dame lo que más amas. Mata lo que más amas. Si quieres poner en primer lugar a Dios, debes de morir primero a sí mismo, después a la familia y de último a los bienes. A Él no le gusta que le demos nosotros ni lo robado, ni lo enfermo, ni hermano, ni nada, porque Él es el gran Rey. Él es el Rey de nuestra vida. Él es nuestro Dios, el que amamos con todo nuestro corazón. Él no necesita nada de lo material. Hay una equivocación del Evangelio, de creer que el Evangelio esté enfocado a los hijos, esté enfocado a la persona de vestirlo, que se vea como un cristiano bien vestido. No. El Evangelio está enfocado hacia lo que al Padre le agrada, no de nosotros, sino que lo que a Él le agrada, porque nosotros en nuestra vida no hay nada agradable. Y lo único que puede ser agradable ante los ojos del Padre es que nosotros abandonemos el pecado y que nosotros moramos cada día, hermano, a la rebelión, a la desobediencia, y que cada día nosotros lo pongamos en primer lugar, porque de nosotros no hay nada bueno, pero sí puede salir algo bueno de nosotros. Rendir nuestra vida, dar nuestra vida a la muerte, para que vivamos juntamente con Cristo, y ahí se cumple esa palabra, que el que quiera vivir, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la salve, hermano, la ganará. Morimos para Cristo, vivimos para Cristo, somos de Cristo, muriendo cada día a la carne, al pecado, al yo, a la concupiscencia, y a esto se le llama ponerlo en primer lugar. Cada día. Dedícate a limpiarte, dedícate a honrarlo, dedícate realmente a destruir lo que a Él no le agrada. Entonces, hermano, eres un genuino siervo de Dios, hijo de Dios, una hija de Dios, porque eso es lo que Dios demanda todos los días, que tomes tu cruz, darle muerte a la carne. A eso se le llama seguirlo, eso se le llama ponerlo en primer lugar. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Recibe a Cristo como tu Salvador. ¿Quieres agradar al Padre? ¿Quieres hacer realmente lo correcto? Hermano, rinde tu vida, entrega tu vida esta mañana al Señor. Entrégalo, querido hermano. Pídele perdón por tus pecados, ponte a cuentas con Él. Abandónalo. No te levantes primeramente a primero buscar tu yo primero y de último a Él. No, primero es Él. Deja que Él te limpie, deja que Él bendiga tu vida. Ponga en primer lugar a Dios en tu vida. Limpia tu vida. Pon en primer lugar a Dios en tu casa. Limpia tu casa. Pon en primer lugar a Dios en la congregación. Quita todo el mundo, el pecado, el desorden, quítalo. Para aquellos que son ministros, son pastores, si alguien nos está escuchando. Que Dios sea la prioridad de nuestra vida. En la iglesia, en nuestra vida, en la casa y en la iglesia, Él debe de ser el primero. Donde no haya pecado, donde no haya desorden, dediquémonos a limpiarnos cada día. No dice hoy, sino dice todos los días. Saca todo lo que a Dios no le agrada. Eso es poner en primer lugar a Dios. Muchas gracias. Regresa a casa, hijo de Dios. El Padre te está esperando. Si Dios ya te bendijo, ya te ayudó, vuelve a casa. Vuelve a casa. Dile, Padre, me equivoqué. Primero eras tú y luego yo. Dios te bendiga, hermano. Dele like a la página. Ayúdenos a compartir.
Gracias por los comentarios a todos aquellos que estuvieron en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos, donde quieran que estén. Les invitamos que nos sigan escuchando. Les invitamos que nos ayuden a compartir para que otros les alcance este conocimiento, hermano, y puedan volver a casa, puedan reconciliarse con el Padre, puedan pedirle perdón a Dios, que entonces el propósito es que vuelvan a la congregación donde están, busquen un lugar donde congregarse. Si no tienes un lugar donde congregarte, busca un lugar donde quiera que esté, porque nos miran en otros países, pero si aquí estás, aquí en Yucatán o aquí en Cerrito, en Canacín, hermano, en Mérida, Yucatán, les invitamos que nos visites aquí, hermano, aquí en Cerrito, Canacín. Que Dios les bendiga, hermano, que Dios le guarde. Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Y muchas gracias, que esta mañana el anhelo de tu corazón sea ponerlo en primer lugar a Él. Que Dios te bendiga y muchas gracias, hermano. Bendiciones donde quiera que estés.